Imagínate ver cómo tu país, que tenía una buena calidad de vida, ya no es el mismo. Cómo los intereses de un gobierno corrupto están dañando todo lo bueno que tiene tu país. Cómo tus amigos, familiares, conocidos están yéndose a otro país en busca de mejores oportunidades. ¿Te parece exagerado? Bueno, eso es exactamente lo que está pasando en Colombia en este momento. Mientras el mundo sigue girando, hay decisiones que se toman en silencio que podrían cambiar el destino de una nación entera. Y no es un capítulo de una serie de Netflix, es la realidad que viven millones de colombianos cada día. Y esto no solo tiene que ver con la reforma constitucional que se está hablando mucho y que ya te voy a contar, sino con el futuro de la democracia, de la seguridad, de la economía de un país que está luchando cada día por seguir manteniéndose en pie. Lo que vas a ver a continuación es mucho más que una simple actualización de noticias. Es una ventana que podría ser un punto de inflexión no solamente para Colombia, sino para toda Latinoamérica. ¿Está Colombia frente a un cambio revolucionario o está al borde del precipicio? Quédate, porque esto recién empieza. ¿Se compromete usted a no convocar una asamblea constituyente? Me comprometo a no convocar una asamblea constituyente y a defender a fondo la Constitución de 1991. Resulta que Petro, el presidente de Colombia, había jurado y prometido hasta incluso en mármol no convocar a una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Pero si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Para que entiendan lo que está pasando, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, planea convocar a una asamblea constituyente para modificar la Constitución en caso de que no le aprueben las reformas sociales que quiere implementar desde su gobierno. Para contarlo de una forma que cualquiera lo pueda entender, planea salirse con las suyas, o por las buenas, o por otros motivos que también lleven a salirse con las suyas. Obviamente que a todo esto él no lo dice así, lo argumenta, lo justifica endulzándole los oídos a la gente ignorante de Colombia, porque hay muchos que están despertando, ya te voy a hablar de eso, pero a los más ingenuos les está haciendo creer el motivo por el cual es necesario hacer eso, haciéndoles creer que es muy importante justamente esa reforma en este momento en Colombia. Lo cierto es que ya hay varias personas que están comparando su gobierno con el castrochavismo y tienen miedo de que se convierta en el nuevo Nicolás Maduro. Como siempre ocurre con este tipo de gobiernos, no sé qué es peor, si el presidente o las personas que lo bancan, pese a que cada vez son menos. Yo le digo una cosa, si llega a ser reelecto este tipo en 2026, Colombia va al borde del precipicio. Próximo gobierno, porque en el 2026 tenemos que volver a ganar. Poco a poco este personaje se ha ido quitando su máscara para mostrar lo que realmente es. Un comunista radical que no cree en la democracia, ni en el progreso, ni tampoco en el progreso de los pueblos, ni en el libre mercado, ni en el libre comercio, ni en el respeto de la propiedad privada. La democracia colombiana y la libertad de su gente están gravemente amenazadas por este corrupto socialista y populista. Y hablando de la verdadera cara de Petro, fíjense qué diferencia. Por un lado, todos conocemos que en El Salvador, Bukele mete preso a los delincuentes. En este caso, y como generalmente sucede con la izquierda, los tratan de víctimas. Hizo un discurso diciendo que hasta pueden llegar a ser senadores, cuando lo correcto debería ser todo lo contrario, deberían ser castigados por los crímenes que cometieron. Fíjate en este video que te voy a mostrar cómo dice Petro libremente que los delincuentes que portan uniforme y demás tranquilamente se pueden convertir en futuros senadores. O sea que pueden equivocarse y obtener el perdón del Estado así como si nada. Típico de gobierno socialista y de izquierda. Los grupos que portan un uniforme pueden estar aquí, allá, irse, pasar el río, volver, ponerse la corbata, volverse senadores o no, cambiar de ideas, incluso como lo he visto en estos 36 años, equivocarse o no. Pero la gente es la que de verdad debería ser la conductora, la constructora y la beneficiaria de la paz. Además, Petro, todo el mundo sabe que es un hipócrita, porque por un lado le dice genocida a los de Israel y por otro lado pacta con los genocidas de su propio país. ¿Qué clase de defensor de los derechos humanos es este? De todas maneras, lamentablemente, la oposición en Colombia
también es un chiste. No se ve bien marcada la solución con la derecha como sí sucede en otros países. No nos olvidemos de que la derecha en Colombia gobernó previamente alrededor de como 3 décadas y lo único que hizo fue dejarle el camino a que aparezcan estos personajes populistas y terminen arruinando completamente a Colombia. Por si esto fuese poco, los medios están completamente polarizados y no muestran los temas de actualidad con neutralidad, sino que se inclinan fácilmente de acuerdo a quién los banca. Y al igual que sucede en cualquier movimiento populista, socialista, de izquierda, de cualquier país del mundo, tratan todo el tiempo de buscar a gente inocente, de gente ignorante, gente que no tiene los recursos que por ahí vos tenés que estás viendo este video, como para lavarles la cabeza, convencerlo de sus ideas y decirle que vayan a buscar más gente para que cada vez sea más, en definitiva, un esquema Ponzi. Ahora tenemos que movernos por el doble, lo cual significa que quienes no votan tenemos que movilizarlos. Y que los engañados por votar por criminales, porque eso fue lo que hicieron, tenemos que convencerlos para que ahora se muevan con nosotros. Por otro lado, este también es un tema que está causando bastante revuelo en Colombia. Petro planea controlar los hospitales desde Bogotá. Es decir, para decirlo de una forma que también cualquiera lo entienda, si Bogotá quiere, le envía dinero y redistribuye ese presupuesto a los demás hospitales. Si Bogotá no quiere, el resto que se arregle. El tema es que acá no estamos hablando de una infraestructura, de algo que podría mejorar físicamente por ahí o en cuanto a apariencia en la vida de un colombiano. No, estamos hablando de la vida literal de millones de colombianos que dependen del funcionamiento de estos hospitales. De hecho, varios colombianos están pensando que Bogotá hará básicamente a Colombia una colonia suya y que tanto la derecha como la izquierda son dos caras de una misma moneda. Y no te pienses que te vas a enterar de esto en los medios de comunicación nacionales. Claramente no van a decir nada al respecto. Y no nos podemos olvidar del tema que para mí es el más importante de todos. Del tema que hace que todos los demás parezcan cosas secundarias, que tienen que ver con la inseguridad. La inseguridad en Colombia ha ido aumentando conforme fueron pasando los meses y hoy en día, más que nada en sus principales ciudades, está en un momento alarmante. Todos los días hay noticias nuevas muy graves. Y lo que está sucediendo en Colombia, lamentablemente, al igual que en muchos países y ciudades de Latinoamérica, por ejemplo en la ciudad donde yo vengo, en Argentina, Rosario, la ciudad más insegura del país, la gente normaliza tanto cómo se vive que ya es parte del día a día el tomar tantos cuidados y tantas precauciones cuando en realidad no debería ser así. Naturalizan el hecho de vivir de esa manera. Es como la nueva costumbre, es su realidad. Y cuando uno empieza a ver, y no digo de otros países, de otros continentes y demás, otros lugares de Latinoamérica que no se vive de esa manera porque mínimamente cosas básicas las hacen bien, uno se da cuenta de que no se tiene que adaptar a eso. No se deben acostumbrar a esa calidad de vida. Y en la situación que está pasando Colombia, de nada sirve hablar de mano dura, del método Bukele, como por ahí otros países como Argentina y Uruguay, que ya en lo que refiere al gobierno están un poquito más encaminados en este aspecto y ya se puede hablar de ciertas estrategias como para mejorar este aspecto de la seguridad. En Colombia, lamentablemente, mientras siga este chanta en el gobierno, que lejos de perjudicar a los delincuentes, hace pactos con ellos, son cómplices del gobierno y donde Petro lo único que busca es su beneficio personal, tratando de perpetuarse en el poder por años, lo último que debemos tener es esperanza de que esa persona ponga mano dura y le dé la seguridad que todo colombiano merece. Sumado a que el ejército de Colombia, en estos duros momentos, no tiene ni para las municiones de sus rifles, por ende se vienen tiempos duros en Colombia. Para esperanza del pueblo colombiano, así como vos estás viendo este video y seguramente coincidas con muchas de las cosas que estoy diciendo, hay muchos colombianos que también piensan de la misma manera y de a poco están despertando. Cada día son más comunes las protestas en relación al gobierno. La gente no se va a quedar callada. El pueblo colombiano se está empezando a despertar. Todavía, cabezón. Esta fue una de las marchas por la democracia más grandes de los últimos 30 años de Colombia. Así está el país en este momento. El pueblo colombiano le dijo basta a Gustavo Petro. Hagamos que estas imágenes recorran el mundo, por ende no te olvides de compartir este video a toda persona que le pueda llegar a sumar, que le pueda llegar a gustar todo este tipo de cosas y que le pueda llegar a servir más que nada para hacer el clic y para despertar. Yo no soy muy fan de las marchas pacíficas cuando la gente va con cacerolas a protestar,
porque realmente creo que los políticos se cagan de risa y no cambia absolutamente nada, lamentablemente. Pero vamos a quedarnos con lo bueno, por algo se empieza. Además, ese es un indicio de que el pueblo ya está harto y eso es buena señal. ¿Hasta dónde llegará Gustavo Petro y sus ambiciones de izquierda en Colombia? A esto solo el tiempo lo dirá. ¿Qué opinión tenés de lo que está pasando en Colombia? ¿Crees que el pueblo colombiano se va a levantar a tiempo? ¿O crees que es muy difícil, por no decir imposible, va a seguir por este camino y tendremos una segunda Venezuela? Voy a leer tus comentarios. Mi apoyo a todo el pueblo colombiano que ya viene acostumbrado a sobreponerse ante este tipo de situaciones. Ustedes son personas que tienen un gran cariño por su país. A donde sea que veas un colombiano, más allá de las quejas que con razón tienen sobre algunos aspectos de la vida de su país, lo que siempre destaco de ustedes es que tienen un gran amor por su tierra. Valoran mucho sus costumbres, su gastronomía hermosa, sus paisajes, su música, entre otras cosas. No tengo dudas de que los colombianos van a sacar esa fuerza colectiva que tanto los caracteriza para ponerla arriba de la mesa y luchar contra este delincuente que está dejando ahogar un país que todos conocemos con una sonrisa, no enojado. Y Colombia últimamente viene con cara de culo, viene enojada. Quiero ver a Colombia con la gente sonriendo por las calles, bailando reggaetón, salsa, bachata, lo que ustedes quieran, preparando unas arepas, celebrando que tienen un nuevo líder. No pido mucho, simplemente alguien que quiera a Colombia tanto como ustedes, alguien que privilegie a la gente, al trabajador, y no que busque simplemente llenarse sus bolsillos. Esperemos que eso suceda pronto. Antes de irme te quiero comentar la situación que está pasando Costa Rica, que su principal problema no viene del lado de la inseguridad o del lado del narcotráfico como sí está pasando en muchos otros países de Latinoamérica. Su principal tema viene por el lado de que los ticos siempre se caracterizaron por su amabilidad. Últimamente están perdiendo la paciencia porque hay un tema que ya los tiene hasta acá. Anda a ver ese video y la seguimos y te cuento más. Nos vemos ahí, Gioche. Nos fuimos, Giocho.